Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. En este viernes 17 de abril, tiempo de octava de Pascua, en donde leemos el Evangelio que nos dice así. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Le dijo Simón Pedro: voy a pescar. Ellos le respondieron: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Jesús le dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Ellos contestaron: no. Les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Y cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Y le dice Jesús: traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se los repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Nuevamente, este pasaje del Evangelio, que como estamos en la octava de Pascua, se trata de una experiencia de Jesús resucitado. Y otra vez el ritmo de como si fuera una estructura litúrgica. ¿Por qué? Porque están juntos, se van a pescar. Es muy probable que haya sucedido algo así. ¿Por qué? Porque después de la decepción de la muerte de Jesús, recordémonos que todos se fueron espantados, murió, resucitó, pero ¿y después qué? Es muy probable que se hayan vuelto a sus casas, a Galilea, a seguir su profesión, o sea, a pescar. Es muy probable que el desconcierto de la muerte de Jesús los haya hecho decir: bueno, volvamos a nuestras tareas. Y sin embargo allí, en medio de sus tareas cotidianas, también se aparece Jesús. ¿Y en qué modo? Se juntan todos a pescar, porque era su profesión, era su trabajo. Pero, como a veces sucede, por más de que uno pone todo el empeño y pone todo el esfuerzo, no funciona. No pescaron nada. A veces sucede, uno trabaja y se esfuerza, hay días que sale todo y hay días que no sale nada, ninguna de las cosas que uno propuso salen. Y bueno, esa fue esa noche, una noche entera, y no pescaron nada, hasta que la presencia de Jesús cambia todo. Y uno dice: ¿y cuál sería la palabra? La palabra de Jesús: tiren la red a la izquierda del barco. La tiran y se le llena de peces. Y uno dice: ¿por qué? Porque escuchan la palabra de Jesús y obedecen lo que Dios les pide. Contra toda su voluntad de pescadores, porque de día
saben que no hay mucho pescado, algunos se saca, pero lo más es pescar de noche, porque el pescado sale a comer de noche y entonces se pesca más. Sin embargo, como había pasado ya antes con Jesús, cuando le dice tiren la red, ellos escuchan a Jesús y hacen caso. Y ahí sí, la abundancia de la pesca. La abundancia de la pesca que los hace descubrir. Esto es de Dios. Este es Jesús. Y Pedro se alborota, se tira al agua para llegar nadando hasta la costa ya que quedaba cerca, ¿no? ¿Ven? El escuchar la palabra de Jesús muchas veces, aunque a veces nos cuesta, yo lo tengo que decir, más de una vez que tuve que irme de algunos lugares, me costó, me dolió. Y fue un esfuerzo, pero sentí que Dios, que Jesús me pedía, no, vamos a otro camino, vamos a otro lugar. Y le hice caso. Y entonces después la fecundidad, con el pueblo, con la gente, y uno dice, después que mira para atrás, era necesario que uno escuchara a Dios y lo hiciera. Porque cuando uno discierne con Jesús, no siempre me pide cosas que me van a alegrar o me van a agradar. A veces me pide un gran sacrificio, o renunciar a algo, o dejar algo. Pero si yo lo siento que es de Dios, vale la pena. ¿Por qué? Porque después es la fecundidad, la red llena de peces. Y no solo, la ternura de sentirse cobijado por el prójimo. Otra vez, la presencia de Jesús en el prójimo. ¿Y qué había? Había un pescado ya cocinado, había pan, traigan más pescado, como diciendo, todo el fruto compartámoslo, el compartir el pan, el comer. ¿Se dan cuenta? El estar juntos, otra vez descubrir a Jesús, escuchar su palabra y hacerle caso. Y después compartir, en este caso, los pescados y el pan. Y compartir, y uno dice, fíjense que venían de una experiencia de Jesús, en el fondo de su corazón, no solo dolorosa porque Él muere, sino con una cierta cargo de conciencia. Lo entregaron todos, lo abandonaron. Ya hablamos de eso, ¿no? Traición de Judas, negación de Pedro, y los otros discípulos que se desparramaron. O sea, Jesús quedó solo. Y si uno se va, después de haber vivido una cosa así, ¿le queda o no le queda en el corazón el dolor de decir, lo dejamos solo, nos fuimos? Y sin embargo, reconocen a Jesús en el prójimo. ¿Qué quiero decir? Una y otra vez Jesús, aunque ellos sientan cargos de conciencia, aunque ellos sientan, una vez y otra vez se ve la fecundidad de la gracia de Dios en los demás. Cuando sabemos escuchar su palabra y compartimos. O sea, es esa ternura misericordiosa de Dios. En este tiempo de cuarentena, que ciertamente a más de un mes, algunos de encierro, o de estar solos, o de estar en la familia, las tensiones pueden salir, los conflictos del corazón. ¿Cómo hacemos para ver a Dios? Para tener una experiencia de Jesús resucitado. ¿Cómo lo vemos en el prójimo? ¿Cómo lo vemos en su palabra? ¿Y cómo compartimos el pan? Qué bueno hacer ese gesto, ¿no? De compartir todos juntos, de hacer una oración, de escuchar su palabra. ¿Cuánto nos une en familia en donde verdaderamente, tengo que decir, esta cuarentena, por lo menos para mí y espero que para ustedes también, sea un verdadero retiro espiritual? Un encontrarme con Jesús para cuidar a mi prójimo en este desafío, en esta inestabilidad, tal vez con cuantos problemas, inclusive económicos. Y sin embargo, confiar en esta presencia de Jesús resucitado. Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen
que nos ilumine la esperanza. ¿Para qué? Cuando tengamos que salir, estemos renovados con esta experiencia de Jesús resucitado. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.